Tras la muerte de su esposa multimillonaria, echó de casa a su hija ciega. Pero el karma llegó rápido. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbete y comparte desde dónde estás viendo la historia en la sección de comentarios. La iglesia se llenó de un silencio tan denso que casi aplastó el aire. Afuera, la lluvia golpeaba contra las altas vidrieras y cada sonido parecía resonar. El repiqueteo de zapatos, el olfateo de la gente, el crujido de los bancos de madera mientras los dolientes se movían incómodos. Todos habían venido a despedir a Margaret Collins, la mujer a la que los neoyorquinos llamaban el Ángel de Hierro. Era multimillonaria, sí, pero a diferencia de quienes hacían alarde de su riqueza, Margaret tenía un corazón tierno. Construyó escuelas, alimentó familias y pagó las cirugías de niños que ni siquiera conocía. La gente la admiraba. Algunos la envidiaban, pero hoy todos vinieron porque la respetaban. En el primer banco se sentaba una figura frágil que sujetaba una foto enmarcada de la mujer dentro del ataúd. Era Emily, la hija ciega de 16 años de Margaret. Sus dedos recorrieron los bordes del marco de fotos como si tocaran el rostro de su madre por última vez. Sus labios temblaban, susurrándose: «Mamá, por favor, no me dejes. No puedo hacer esto sin ti». Sus palabras quedaron casi ahogadas por la voz del predicador. Hablaba de los logros de Margaret, su bondad, su generosidad, pero Emily apenas oyó nada. Para ella, el mundo se había vuelto más oscuro que nunca. A su lado estaba sentado Richard Lawson, el esposo de Margaret. Era 10 años menor que ella, alto, de hombros anchos, con el pelo engominado hacia atrás que lo hacía parecer una portada de revista. Para los demás, parecía el viudo afligido. Su brazo descansaba rígido sobre los hombros de Emily, con la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo las lágrimas. Pero en la mente de Richard no había dolor ni angustia. En cambio, había cálculo. Tras ellos la gente susurraba. «Richard debe estar destrozado», dijo una mujer en voz baja. «Claro que sí», respondió otra. «La adoraba». Pero una tercera voz lo interrumpió con más fuerza. ¿Qué hizo? ¿O adoraba su dinero? Los rumores corrían como el humo, pero Richard mantuvo su expresión fingida. Sabía que la gente sospechaba de él. Sabía que creían que solo estaba con Margaret por su riqueza, pero sospechar no significaba nada porque pronto todo sería suyo. O eso creía. Emily, sin embargo, presentía algo. No vio el rostro de Richard, pero percibió la rigidez de su brazo, la forma en que se ajustaba la manga constantemente, cómo su tamaño sonaba más impaciente que triste. Giró ligeramente la cabeza hacia él. «Richard», susurró, «¿puedes tomarme la mano un ratito? Mamá siempre lo hacía». Richard tensó la mandíbula. Su mano se tensó brevemente sobre su hombro y luego la posó en su regazo. Se acercó, susurrando tan bajo que solo ella pudo oírlo. «Ahora no, Emily. No montes un escándalo». Emily se sonrojó. Volvió a mirar la foto, apretándola contra su pecho. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, aunque permaneció en silencio. Al terminar el servicio, la multitud siguió el ataúd afuera. La lluvia había parado, pero el suelo estaba empapado, con barro pegado a los zapatos mientras caminaban hacia el cementerio. Emily se aferró al brazo de Richard porque el terreno irregular la asustaba, pero él se movía demasiado rápido, arrastrándola sin cuidado. Tropezó 2 veces, casi cayendo, antes de que una amable mujer entre la multitud se acercara. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó la mujer. «Sí, mamá», susurró Emily, aunque se le quebró la voz. Richard forzó una sonrisa a la mujer.
Está bien. Solo necesita acostumbrarse. Pero mientras bajaban el ataúd, Richard no pensaba en el dolor. Pensaba en la mansión, los coches, las cuentas, en todo. Y cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras, Richard miró a Emily. No pensaba en su dolor. Pensaba en cuánto tiempo más tendría que fingir. Más tarde esa noche, la mansión Collins quedó en silencio. Demasiado silencio. La gran lámpara de araña del pasillo brillaba tenuemente contra el suelo pulido, pero la casa se sentía vacía sin la risa de Margaret, sin su voz llamando al personal, sin su piano tocando por las noches. Emily estaba sentada en su habitación del piso de arriba, acurrucada en la bata de su madre, respirando el perfume familiar. Cada rincón de la casa le recordaba a su madre, y el silencio solo acentuaba su soledad. Mientras tanto, Richard estaba sentado abajo, en el estudio, mirando una carpeta de cuero sobre el escritorio. Era el testamento de Margaret. Le temblaban las manos ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. Había esperado este momento. Sacó los papeles, hojeándolos rápidamente, con la vista escrutando cada línea. Entonces se quedó paralizado. Las palabras lo miraron fijamente, afiladas y crueles. Margaret lo había dejado todo: la empresa, las propiedades, el dinero en fideicomiso para Emily. El nombre de Richard solo apareció una vez, y no fue como heredero, fue como tutor. Tutor, murmuró con amargura. Eso es, tutor de una niña ciega. Su pecho se encogió de rabia. Margaret lo había traicionado. Todos esos años a su lado, sonriendo a las cámaras, fingiendo que le importaba. Todos esos años esperando el momento en que finalmente pudiera tenerlo todo. Y ahora esto. Dejó los papeles de golpe sobre el escritorio. Su respiración se volvió agitada. No, se dijo a sí mismo. No, esto no puede ser. No viviré como un sirviente de su hijo. Merezco este imperio. Me lo gané. Pero entonces un pensamiento se deslizó en su mente, frío y peligroso. A menos que Emily se hubiera ido. Arriba. Emily susurraba en la oscuridad. Mamá, sé que ya no me oyes, pero por favor, tengo mucho miedo. No creo que Richard me quiera. No creo que me quiera aquí. Por favor, solo envíame una señal. Su voz se quebró mientras apretaba con más fuerza el portarretratos. En ese preciso instante, Richard estaba fuera de su puerta. Había subido las escaleras en silencio, con el testamento aún en la mano. Observó la puerta cerrada, escuchando su frágil voz. Sus labios se curvaron en una sonrisa fina y cruel. «Oh, Emily», susurró, «no tienes ni idea». Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos perdiéndose en el pasillo. A la mañana siguiente, el personal se movía en silencio por la mansión, con rostros sombríos. Adoraban a Margaret, pero también conocían el temperamento de Richard. Ya había empezado a dar órdenes a gritos, a exigir muebles nuevos y a hablar de remodelar la casa como si nada hubiera pasado. Emily bajó las escaleras con cuidado, con su bastón, pálida de haber llorado toda la noche. «Buenos días, Richard», dijo en voz baja, intentando ser educada. Richard levantó la vista del periódico. Su sonrisa era tenue y forzada. «Buenos días». «¿Dormiste?» «Un poco», dijo Emily. «Soñé con mamá. Me dijo que me mantuviera fuerte. Dijo que me cuidarías». Richard dobló el periódico lentamente,
con la mirada ensombrecida. Sí, dijo en voz baja. Yo te cuidaré, Emily. No te preocupes. Pero la forma en que lo dijo no sonó a consuelo. Parecía una promesa contundente. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Motívanos suscribiéndote, pulsando el botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te pareció esta historia. El miércoles, la mansión parecía un museo. Luces brillantes, superficies perfectas, sin vida. El piano de la sala estaba cerrado. Las flores frescas no llegaron esa mañana. El personal hablaba en susurros, mirando por encima del hombro como si una tormenta hubiera entrado en la casa y se hubiera puesto un traje. Emily lo sintió más en el aire. Despertó con un silencio inapropiado, uno que le oprimía la piel. Encontró su bastón, rozó el borde de la cama con la mano y se levantó. La alfombra bajo sus pies descalzos estaba fresca. En algún lugar del pasillo, una puerta se cerró con un clic. Escuchó. Nada. Solo el tenue zumbido del aire acondicionado y la ciudad muy por debajo de sus ventanas. Se dirigió al armario y encontró su suéter a tientas, contando los botones como si fueran un rosario. Sus dedos recorrieron el escote y percibió el perfume de Margaret de la bata que colgaba a su lado. Apretó la cara contra él un segundo y luego la soltó. Si se quedaba demasiado tiempo en los recuerdos, el día la devoraría. Abajo, Richard estaba sentado a la mesa del desayuno, detrás de un mantel preparado por un chef que no se atrevía a dejar ni una miga fuera de lugar. Richard tenía el teléfono en una mano y un tenedor en la otra, y comía los huevos como si fueran responsables de la ley. Emily se sentó en su asiento habitual en la esquina. Recorrió el borde de su vaso con la mano y luego tomó el cuenco que sabía que contenía fresas. «Buenos días», dijo en voz baja. Richard dijo sin levantar la vista. Su voz sonaba entrecortada. Ajetreada. «Come». Comió despacio y en porciones pequeñas. Cada bocado le costaba esfuerzo. La silla frente a ella, la que Margaret solía ocupar, sonaba ruidosa por su vacío. La voz de Richard se agudizó. «No, escúchame», dijo al teléfono. «No te pido un favor, te pido lo que tiene sentido. La casa necesita fondos, la empresa necesita liderazgo. Yo soy el marido». Una pausa. La habitación se sintió más fría. «El fideicomiso es para ella», dijo, mirando a Emily como si no estuviera allí. «Sí, lo entiendo, pero tiene 16 años. No distingue un balance de una servilleta». Otra pausa. Tenedor abajo, tamborileando con los dedos. «Entonces pónganme con el síndico. Hoy no voy a dirigir este lugar con calderilla». Colgó y arrojó el teléfono sobre la mesa. Los cubiertos tintinearon. Emily apretó el vaso con más fuerza. «¿Está todo bien?», sonrió. Ella no podía ver. «Todo está bien. Nos estamos adaptando. Podría ir a la oficina», dijo. «Solo para escuchar. Mamá me dejaba sentarme allí mientras trabajaba. Me gustan los sonidos. Me ayuda a sentirme cerca de ella». «No». Su respuesta fue como un rayo. «Te quedarás en casa». Ella giró el tallo de la fresa entre los dedos. «De acuerdo». Se levantó tan rápido que la silla rozó el suelo. «Y avísale al personal si tienen algo que decir. Me lo dicen a mí. No quiero susurros. No los he tenido. Dije que se los dijera». Salió sin decir nada más.
Los susurros empezaron de todos modos. La señora Green, la ama de llaves, encontró a Emily cerca de la escalera y le tomó la mano entre las suyas. «Querida», dijo con la voz llena de preocupación, «lo siento mucho. Tu madre lo estaba». Emily le devolvió el apretón. «Lo sé. Te traje té con miel como lo hacía cuando estabas resfriada». «Gracias», vaciló Emily. «¿Richard está enfadado?» La señora Green bajó la voz. «Está disgustado. Está llamando a los bancos». Le dijo al conductor que cancelara todas las entregas que no fueran esenciales. Dijo: «Esta semana no hay flores ni afinación de piano». A Emily se le encogió el corazón. El piano era lo único vivo que quedaba en la casa. Pasó el dedo por la barandilla. «Se calmará». «Tal vez», dijo la señora Green. Pero no parecía esperanza. Por la tarde llamó un hombre llamado Grant, de una compañía fiduciaria. Richard contestó la llamada en el estudio con la puerta abierta, lo justo para que su voz se oyera por el pasillo. «Y tú, Manu, no te pido que infrinjas la ley», dijo. «Te pido que uses el sentido común». Otra pausa. «¿Gastos de tutela?» «Son nimiedades comparado con lo que se necesita. Estoy intentando que una máquina de $1.000 millones no se oxide». Una pausa más larga. Su voz se apagó. «Entonces me dices que tengo que presentar recibos cada semana y que la Junta los aprobará o los rechazará». Silencio. Luego, una risa suave y cálida. «Son unos ladrones con buenos trajes». La puerta se cerró de golpe. La casa dio un salto. Emily encontró el piano de memoria y levantó la tapa. Sus dedos tantearon el mar medio, luego una melodía sencilla que Margaret le enseñó a los 6 años. Las notas llenaron la habitación como una historia cálida. Durante 30 segundos pudo fingir que la ciudad de afuera, los funcionarios de confianza, la voz fría en el desayuno, todo aquello no existía. «Cierra», dijo Richard desde la puerta. Ella se quedó paralizada. «Solo estoy jugando, Richard. Ayuda». «Dije que la cerraras». Sus zapatos cruzaron la alfombra. Empujó la tabla hacia abajo con mano firme. «La casa no es una sala de recitales, y a tu madre no le gustaba que tocaras sin calentar». Emily tragó saliva. «Eso no es verdad», dijo en voz baja. Él se inclinó. «No discutas conmigo». Después de eso, las puertecitas se cerraban cada hora. El conductor le dijo a Emily que ya se había ido. El chef se fue temprano con los cuchillos envueltos en una toalla. La señora Green abrazó a Emily en el vestíbulo y le susurró: «Está recortando personal. Dice que es temporal». «¿Te vas?», preguntó Emily, presa del pánico. «No si puedo evitarlo», prometió la señora Green. Pero al atardecer, ella también se había ido. Una nota en el bolsillo de Emily decía: «Si me necesitas, estoy en la calle 10». El periódico olía ligeramente a canela. La primera tormenta del mes azotó Manhattan poco después de las 9. Los truenos retumbaron como una advertencia. La lluvia golpeaba el cristal. En algún lugar al otro lado de la casa, una ventana tembló. Richard se sirvió whisky. No puso música. No puso las noticias. Se sentó en la silla baja junto a la ventana del estudio y observó la ciudad parpadear bajo la lluvia. El teléfono de su escritorio se iluminó con un mensaje. Se aprobó el estipendio semanal del síndico. Presentar solicitudes detalladas de fondos adicionales. Tomó un largo trago. «Apuros», murmuró. «Todos ustedes». Pensó en las fiestas que les había prometido. Pensó en las llamadas que quería hacer. Pensó en los titulares que lo llamaban esposo devoto y en lo rápido que se darían la vuelta al darse cuenta de que no tenía llaves.
Le dolía la mandíbula de tanto apretarlo. Arriba, Emily estaba sentada en el suelo, de espaldas a la cama, con la bata de Margaret sobre las rodillas. Pulsó el borde liso del marco de fotos y le habló a la habitación vacía. «Mamá», susurró. «No veo la tormenta, pero la oigo. Suena como si la ciudad se estuviera lavando sola. Ojalá estuvieras aquí. Él es diferente, siempre ha sido diferente, pero ahora no le importa que lo sepa». Un recuerdo afloró. Margaret puso la mano de Emily sobre la tapa del piano y dijo: «Cuando alguien te muestra su postura, créele». La idea hizo que Emily se enderezara un poco. Se levantó, buscó su bastón y decidió bajar a buscar agua. A mitad de camino, oyó la voz de Richard, no por teléfono, hablando con la habitación, hablando consigo mismo. «No voy a vivir así», dijo. «No voy a pedirle permiso a un comité cada vez que necesite una bombilla». Emily se detuvo en el último escalón. Richard, con la cabeza levantada. «¿Qué?» Estaba sacando agua. Bien. Se puso de pie. «Agarra». Cruzó la cocina a tientas, contando los pasos, los dedos hasta la encimera, el armario, el cristal. La lluvia golpeaba las ventanas como una multitud. Podía sentir su mirada en la habitación. «¿Necesitas algo?», preguntó. «No». Hizo una pausa. «De hecho, sí». «Prepara una maleta pequeña». El vaso chocó contra el mostrador. «¿Qué? ¿Vas a un programa?», dijo con las palabras entrecortadas. «Un internado en el norte del estado. Te enseñarán a funcionar. Es mejor para todos». Se le hizo un nudo en la garganta. «Mamá nunca me mandó lejos. No somos tu madre». Se corrigió rápidamente, con una respiración entrecortada. «No soy tu madre. Estoy tomando una decisión. Está hecho. Puedo ver un folleto. Puedo llamar a alguien. Puedo pensar. No». Se dio la vuelta como si la conversación lo aburriera. «Prepárate en 10 minutos». Se quedó sola en la cocina, escuchando la tormenta, y algo en su interior le decía: «Está mintiendo, no sobre la escuela, sino sobre lo que pueda pasar después». De vuelta arriba, dobló la ropa al tacto. 2 camisas, vaqueros, calcetines, el suéter con la manga enganchada, y luego encontró el pequeño colgante de plata que Margaret le regaló un buen día en Central Park. Se la puso por la cabeza y se sintió más fuerte, aunque solo por un hilo. Cuando bajó la bolsa, Richard la tomó sin mirar. Señaló la puerta con el pulgar. «Nos vamos ya», dijo. «¿Ahora?». Sintió la corriente de aire del vestíbulo bajo la lluvia. «Ahora». Dudó. «Richard, por favor. Tengo miedo». No aminoró el paso. No se ablandó. Abrió la puerta principal. Un aire frío entró húmedo y cruel. «Estarás bien», dijo. «¿Puedo al menos despedirme?» «¿De quién?» «Del personal que tanto te gusta. Se han ido». Se hizo a un lado como si fuera educado, y por un segundo ella se convenció de que eso era cortesía. Luego el segundo terminó y el viento empujó con fuerza y la puerta parecía una boca. Dio un paso sobre el mármol. La lluvia le empapó el pelo, el jersey, el coraje. Se giró, con los labios temblorosos. «Richard, ¿dónde está el chofer?» «No hay chofer». Un susto la recorrió. «¿Y entonces cómo? Tú te las arreglas». Le puso la bolsa en las manos. «No estás indefensa, ¿recuerdas? Le dijiste a la prensa que no estabas indefensa». «Estaba hablando de leer Braille», dijo con la voz quebrada. Él se inclinó hacia adelante y, por primera vez, dejó que su voz mostrara exactamente lo que se escondía tras su sonrisa educada.
Eres un problema que estoy resolviendo. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Mamá confiaba en ti. Él se enderezó, se puso el abrigo y miró la noche por encima del hombro de ella. Tu madre confiaba demasiado en la gente. Las palabras fueron tan frías que la nublaron. Él le echó la correa del bolso al hombro y le dio un empujón firme. Ella se tambaleó hacia atrás y escalones en resbaladizos. Su bastón golpeó un charco. El agua le salpicó las espinillas. Se agarró a la barandilla y se giró hacia el sonido de la puerta. Por favor, dijo. No tengo teléfono. ¿Cancelaste el mío? No contestó. La puerta empezó a cerrarse. Richard intentó por última vez. Por favor. Hizo una pausa lo justo para que se abrigara esperanzas, y luego dijo con voz suave y definitiva: No vuelvas a menos que hayas aprendido a no estorbar. La puerta hizo clic. El cerrojo giró. La lluvia hizo el resto. Emily estaba parada en la acera frente a una casa que conocía por el olor y el sonido desde pequeña, y ahora era un muro. Los taxis silbaban, las bocinas sonaban. El agua corría por la cuneta como un riachuelo. Respiró hondo, luego hondo. Se ajustó la bolsa, levantó el bastón y buscó a tientas el bordillo. Se dirigió al sur porque el aire se sentía abierto de esa manera. La tormenta la empujó hacia un lado. Contó los pasos. Encontró el borde de un buzón, la esquina de un edificio, el borde de un metro. Genial. Una bicicleta pasó demasiado cerca. Una voz maldijo y luego se desvaneció. Siguió adelante. En la siguiente cuadra, la punta de su pie golpeó una grieta y tropezó con fuerza, golpeando el pavimento mojado con las palmas. El bastón se le escapó. Se quedó paralizada, aterrorizada de moverse sin él. Sus dedos se movieron, buscando el frío metal. Lo apartó y lo abrazó contra su pecho por un segundo como a un amigo. Está bien, se dijo en voz alta. Levántate. Levántate. Se puso de pie. El suéter se le pegaba a la piel. El trueno volvió a retumbar cerca. Giró la cabeza y escuchó. En algún lugar a la izquierda, oyó el profundo eco de una escalera que se hundía en la tierra y la ráfaga de aire que anunciaba trenes, el metro. Siguió el sonido hasta lo alto de las escaleras. La barandilla estaba resbaladiza bajo sus manos. Dio un paso con cuidado, luego otro. El viento de abajo le erizó el pelo en las sienes. Las voces rebotaron. Risas, un grito. El pitido de una tarjeta de metro. El estruendo de un tren llegando. Al final el suelo parecía arenoso. El olor a metal caliente y lana mojada la envolvió. Se quedó de pie cerca de la pared, apartada de la multitud, e intentó respirar con más calma. Buscó el pequeño colgante que llevaba en el cuello y lo apretó contra la palma de la mano. «Mamá», susurró, «si me oyes, por favor, necesito a alguien». Arriba, en la calle, la lluvia seguía azotando. En la mansión un hombre se sirvió otra copa y se dijo a sí mismo que por fin había tomado el control. Abajo, en la estación, una chica se mantuvo firme y esperó la amabilidad de un desconocido. Como un tren en una noche oscura, el aire del metro era denso y húmedo. Las voces resonaban en las paredes de azulejos, rebotando como fantasmas. Emily apoyó la espalda contra la fría superficie e intentó controlar la respiración. Su bastón golpeaba el suelo nerviosamente, al ritmo de los latidos de su corazón. Se dijo a sí misma que debía ser valiente. Su madre siempre decía:
La fuerza no siempre significa ser ruidosa. A veces es quedarse quieta cuando todo te dice que debes caer, pero esta noche sintió que se caía. Oyó pasos apresurados, una bolsa que se arrastraba, una niña riendo. Nadie aminoró el paso. Nadie le preguntó si necesitaba ayuda. La ciudad tenía una forma de tragarse a la gente entera, sobre todo a quienes parecían perdidos. Emily se ajustó el suéter y susurró: «Estaré bien. Tengo que estar bien». Su estómago rugió. No había comido desde el desayuno. Las fresas en la mesa parecían de hace días. Deseó haber comido algo antes de que Richard la echara. Deseó aún tener la nota con aroma a canela de la señora Green. Entonces lo oyó. Una voz suave, cálida, distinta a las que pasaban corriendo. «Cariño, ¿estás bien?» Emily se puso rígida. Giró la cabeza hacia el sonido. Era una voz de mujer, suave pero fuerte. Emily tragó saliva con dificultad. «No lo sé». La mujer se acercó. Sus zapatos resonaron suavemente contra el suelo del metro. Emily percibió el olor a lluvia en su ropa y a algo más. Café barato y jabón. «Eres la hija de Margaret Collins, ¿verdad?», preguntó la mujer en voz baja. «Te vi en las noticias en el funeral». A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Asintió. «Sí, soy Emily». La mujer se arrodilló a su lado. «Emily, me llamo Caroline. ¿Qué haces aquí sola con este tiempo?». Le temblaron los labios. No quería admitirlo. Decirlo lo haría real, pero las palabras se abrieron paso. «Richard me dijo que me fuera. Dijo que yo era un problema que él estaba resolviendo». Caroline respiró hondo. Negó con la cabeza. Ese hombre sabía que algo raro le pasaba. Emily se aferró a su bastón. «No sé a dónde ir». Caroline le puso una mano suavemente en el hombro. «Vendrás conmigo. Mi casa no es lujosa. No es como estás acostumbrada, pero es seguro». Emily dudó. Su madre siempre le advertía que tuviera cuidado con los desconocidos, pero algo en la voz de Caroline sonaba firme. «¿De verdad? Ni siquiera me conoces», susurró Emily. Caroline soltó una risita. «No hace falta conocer a alguien para ser amable. Vamos, cariño. Hace demasiado frío aquí fuera». Emily sintió que la ayudaban con el brazo hacia arriba y dejó que Caroline la ayudara a levantarse. Por primera vez en toda la noche, no se sintió invisible. El apartamento de Caroline era pequeño, enclavado en un edificio deteriorado del lado oeste. El pasillo olía a aceite de cocina y alfombra vieja, y el ascensor crujía como si fuera a parar en cualquier momento. «Espero que no te importe subir escaleras», dijo Caroline mientras subían un piso. Emily negó con la cabeza. «Puedo. Estoy acostumbrada a contar los pasos». Al llegar a la puerta, Caroline la abrió. El aire olía a salsa de tomate y a ropa recién lavada. «Bienvenida a nuestro pequeño mundo», dijo Caroline con una sonrisa. El interior era modesto pero acogedor. Un sofá con cojines desgastados, una estantería llena de libros y DVD viejos, juguetes esparcidos cerca de una alfombra en un rincón. Un niño de unos 10 años levantó la vista del suelo. «Mamá, ¿quién es?» «Es Emily», dijo Caroline con dulzura. «Se va a quedar con nosotros un tiempo. Sé amable». El niño parpadeó y luego sonrió. «Hola, Emily. Soy Noah». Emily sonrió levemente. «Hola, Noah». Noah ladeó la cabeza. «No puedes ver, ¿verdad?» «No», admitió Emily en voz baja. «No pasa nada», dijo Noah alegremente. «La abuela de mi amiga tampoco puede ver. Sigue haciendo las mejores galletas».
Caroline rió entre dientes. Ve a lavarte, Noah. Es tarde. Mientras Noah desaparecía en el baño, Caroline acompañó a Emily al sofá. Le puso una manta sobre los hombros y una taza humeante en las manos. Té de manzanilla, dijo Caroline. No es mucho, pero te calmará los nervios. Emily le acercó la taza. Gracias. Caroline se sentó frente a ella. Su rostro se suavizó. Emily, no tienes que contármelo todo ahora, pero necesito saber una cosa. ¿Tiene Richard el control legal del patrimonio de tu madre? Emily bajó la cabeza. Creo que mamá me lo dejó todo, pero se supone que Richard es mi tutor. Caroline entrecerró los ojos. Eso lo explica. ¿Qué quieres decir? Caroline se inclinó hacia adelante. Quiere controlar el dinero, y la forma más fácil de conseguirlo es deshacerse de ti. A Emily se le revolvió el estómago, pero él no lo haría. Se detuvo. Ya sabía que lo haría. Lo había notado en su voz, en cómo decía que era un problema. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Solo quiero que vuelva mi mamá. Caroline se acercó y le apretó la mano. Lo sé, cariño, pero ahora mismo necesitas protección y ya no estás sola. A la mañana siguiente, Caroline salió temprano para uno de sus trabajos, pero se aseguró de que Emily estuviera a salvo con Noah. Él se sentó a la mesa de la cocina a dibujar superhéroes, explicándole cada uno mientras trabajaba. Este es el Capitán Shield, dijo con orgullo. Él protege a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Emily sonrió. Esa es buena. Sí, dijo Noah. Él también te protegería, pero como no es real, supongo que lo haré. Emily rió por primera vez en días. Gracias, Noah. Más tarde, Caroline regresó con una visita. Un hombre de traje gris con un maletín. Emily, este es el señor Harris, explicó Caroline. Trabajaba en la empresa de tu madre. Es abogado. El señor Harris se sentó con dulzura frente a Emily. Su voz era tranquila pero seria. Emily, Caroline me contó lo que pasó. Necesito que me lo cuentes con tus propias palabras. ¿Qué hizo Richard la noche que te mandó lejos? Emily se lo contó todo. Cómo Richard le metió el bolso en las manos. Cómo le dijo que era un problema. Cómo cerró la puerta tras ella. Le tembló la voz, pero no se detuvo. El señor Harris la escuchó, con la mandíbula apretada. Cuando terminó, cerró el maletín de golpe. El testamento de tu madre es muy claro, dijo con firmeza. Richard solo es tu tutor. No tiene derecho a echarte, y mucho menos a tocar tu herencia. Lo que hizo podría considerarse negligencia, incluso abuso. Podemos llevarlo a los tribunales. Las manos de Emily temblaban. ¿A los tribunales? Sí, dijo el señor Harris. Le demostraremos al juez exactamente lo que hizo. Y cuando se sepa la verdad, Richard Lawson no controlará ni un solo rastro de la fortuna de tu madre. El corazón de Emily latía con fuerza. Pensó en la fría sonrisa de Richard, en su voz en el oscuro pasillo. Por primera vez, se dio cuenta de que no era intocable. Caroline le puso una mano en el hombro. ¿Lo oyes, cariño? Él no tiene la última palabra. Emily asintió lentamente. Ya no era solo la hija ciega, era la heredera de Margaret Collins, y ahora tenía gente dispuesta a luchar por ella. Pero al otro lado de la ciudad, Richard estaba dando una fiesta. Las risas resonaron en el gran salón de la mansión mientras servía champán en las copas. Sus socios le dieron palmaditas en la espalda, felicitándolo por continuar el legado de Margaret. Richard sonrió, absorbiendo los elogios, fingiendo ser el dueño de todo. Pero en el fondo de su mente, recordaba las palabras del testamento, recordaba la voz del fideicomisario,
y en lo más profundo de su ser, una punzada de inquietud le indicó que Emily no se había ido para siempre. De todos modos, levantó su copa. Por el futuro, declaró. Lo que no sabía era que el futuro ya se estaba volviendo en su contra. Richard Lawson nunca se había sentido tan poderoso. La mansión que antes pertenecía a Margaret ahora bullía de risas, música y tintineo de copas. Los invitados, con elegantes trajes y vestidos brillantes, se mezclaban bajo la lámpara de araña dorada. Richard estaba de pie en el centro, con un whisky en una mano y la otra gesticulando como si fuera el dueño del mundo. Margaret estaría orgullosa, dijo un hombre dándole una palmadita en la espalda. Richard sonrió con suficiencia. Margaret querría que continuara su visión. Eso es lo que estoy haciendo. Pero en el fondo no continuaba nada. Gastaba. Presumía. Vivía como si el imperio ya le perteneciera. Y nadie en esa fiesta sabía que el mismo imperio del que presumía se le escapaba de las manos. 2 días después recibió el primer golpe. Richard inició sesión en su cuenta bancaria para transferir dinero para un nuevo auto de lujo. En lugar de su habitual saldo de 7 cifras, la pantalla parpadeó. Cuenta congelada. Contacte al fideicomisario. Su sonrisa se quebró. Actualizó la página. Nada cambió. No, murmuró. Llamó a su banquero. La respuesta fue tranquila e implacable. Señor, se ha presentado una demanda por mala praxis en la tutela. Hasta que se resuelva, todas las cuentas vinculadas al fideicomiso de Emily Collins están suspendidas. A Richard le ardía el pecho. ¿Mala conducta? Soy su tutor. Lo entiendo, señor Lawson, dijo el banquero con frialdad. Pero hay fotos, testigos. El tribunal decidirá. Richard colgó el teléfono con tanta fuerza que el vaso de whisky que tenía sobre el escritorio se volcó, derramando un líquido ámbar sobre los viejos papeles de Margaret. Mientras tanto, en un rincón tranquilo del apartamento de Caroline, Emily estaba sentada frente al Sir Harris, el abogado. Él exponía las pruebas. La declaración de la señora Green sobre su despido, los vecinos confirmando haber visto a Richard echar a Emily con una maleta, los moretones de Emily por tropezar bajo la lluvia, incluso el chef que testificó que Richard le había enlatado la comida. Emily escuchaba en silencio, con los dedos rozando el borde de su colgante. ¿De verdad tenemos suficiente?, preguntó en voz baja. La voz del señor Harris era firme. No solo tenemos suficiente, lo tenemos todo. Los jueces no ven con buenos ojos a los tutores que abandonan a menores, sobre todo a una adolescente ciega con la fortuna de su madre en juego. Caroline se inclinó hacia mí con una mirada cálida. Cariño, esta es tu oportunidad. Vas a recuperar lo que tu mamá te dejó. Emily se mordió el labio. Mamá siempre decía que la amabilidad era más poderosa que el dinero. Y tenía razón, dijo Caroline. Pero a veces la amabilidad necesita el respaldo de la ley. Llegó el día del juicio. Richard entró en la sala con la misma confianza que mostraba en las fiestas. Llevaba el traje planchado y el pelo peinado hacia atrás. Miró a la multitud como si fuera otro escenario. Esperaba compasión, respeto, pero lo que vio fue a Emily sentada tranquilamente con su bastón a su lado, el brazo de Caroline sobre sus hombros, el señor Harris a su izquierda. La sala parecía inclinarse hacia ella, no hacia él. Richard se burló. «Esto es ridículo. Ni siquiera sabe qué está pasando». Emily levantó la barbilla. Su voz era suave pero clara. «Sé exactamente lo que pasa, Richard. Me echaste. Me dejaste bajo la lluvia sin ningún sitio a dónde ir. Mi madre confió en ti y la traicionaste». El mazo del juez golpeó una vez,
Sir Lawson no me interrumpirá. Uno a uno los testigos subieron al estrado. La señora Green, con voz temblorosa, contó al tribunal cómo Richard había despedido al personal y dejado a Emily fuera. El chef confirmó que Richard había prohibido las comidas de Emily. Un vecino juró haber visto a Emily llorando en las escaleras aquella noche tormentosa. La abogada de Richard intentó argumentar. Estaba abrumada. El señor Lawson tomó una decisión temporal por su bienestar. Pero las pruebas hablaron más fuerte. Los moretones en las manos de Emily, el teléfono cancelado, las cuentas congeladas y la voz firme de Emily mientras contaba su historia palabra por palabra. «Quería a mi mamá más que a nada», dijo, agarrando su colgante. «Cuando ella murió, solo me quedó su recuerdo. Se suponía que Richard debía cuidarme. En cambio, me trató como un problema, como basura. Pero no soy basura. Soy la hija de mi madre». La sala se quedó en silencio. Incluso Richard, por una vez, no pudo encontrar las palabras. El fallo del juez fue rápido y tajante. Con efecto inmediato, Richard Lawson queda destituido como tutor de Emily Collins. El control de su patrimonio se transferirá a un fideicomisario designado por el tribunal hasta que Emily alcance la mayoría de edad. Además, el señor Lawson será investigado por negligencia y mala praxis financiera. El tribunal levantó la sesión. El gavilán golpeó. El rostro de Richard palideció. «No», gritó, golpeando la mesa con la mano. «Esto es mío. Ella no es nada sin mí». El personal de seguridad se acercó. Las cámaras se encendieron. Los periodistas garabateaban y Emily volvió la cara hacia él, tranquila y firme. «Nunca fui tuya, Richard», dijo en voz baja. «Ni yo, ni mamá, ni su legado. Y ahora tampoco su fortuna». Las consecuencias fueron brutales. Los titulares inundaron periódicos y pantallas. El viudo de un multimillonario, expuesto por abandonar a su hijastra ciega. Las redes sociales estallaron de indignación. Los patrocinadores y socios comerciales lo abandonaron de la noche a la mañana. Pasó de las fiestas a la condena en menos de una semana. Coches de policía entraron en la entrada de la mansión y lo escoltaron esposado para investigar el fraude. Los periodistas gritaban preguntas mientras los vecinos observaban. Richard gritó, pero sus palabras quedaron ahogadas por el rugido de la multitud. Monstruo, cobarde, vergüenza. Y a pesar de todo, el nombre de Emily se alzó, no como una víctima, sino como símbolo de resiliencia. De vuelta en el apartamento de Caroline, Emily se sentó con Noah en el sofá. Él le entregó uno de sus dibujos de superhéroe. «Esta eres tú», dijo con orgullo. «Se llama Lady Brave. No puede ver, pero puede oírlo todo. Siempre sabe la verdad». Emily sonrió, con lágrimas en los ojos. «Qué hermoso, Noah». «Gracias». Caroline entró con el té y dejó las tazas. «Cariño, el administrador dijo que eres libre de volver a la mansión. Es tuya». Emily negó con la cabeza. «No quiero volver sola. Esa casa ya no me parece un hogar». Caroline ladeó la cabeza. «¿Qué quieres, entonces?» Emily pensó en su madre, en las organizaciones benéficas que fundó, en los niños a los que ayudó. Pensó en sus propias noches de soledad, sentada en la oscuridad sin nadie que la tomara de la mano. «Quiero construir algo nuevo», dijo Emily. «Un lugar donde los niños que se sienten indeseados puedan sentirse seguros, como tú me hiciste sentir segura, Caroline». La mirada de Caroline se suavizó. «Tu mamá estaría orgullosa». Emily tocó su colgante. «Eso espero, porque el amor es la única fortuna que realmente importa».
Meses después, las puertas del refugio para niños Collins abrieron en Nueva York. Los periodistas se agolparon afuera, tomando fotos de la inauguración. En el centro estaba Emily, más alta, más fuerte, vestida con ropa sencilla, con Caroline y Noah a su lado. Habló por el micrófono con voz tranquila pero firme. Una vez me dejaron bajo la lluvia sin ningún sitio a dónde ir. Un desconocido me acogió. Ese acto de bondad me salvó la vida. Hoy, este refugio hará lo mismo por otros niños, porque ningún niño debería sentirse indeseado, ni en esta ciudad, ni en ningún otro lugar. La multitud estalló en aplausos. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena, y a lo lejos, en una pequeña celda, Richard Lawson estaba sentado en un estrecho catre, con las manos temblorosas mientras leía el titular. El multimillonario ciego Harris convierte el dolor en esperanza. El karma llegó rápido. Lo perdió todo. Dinero, poder, reputación, mientras la chica que abandonó ascendía más de lo que jamás imaginó. Emily alzó la barbilla hacia la multitud, con una sonrisa suave pero firme. Las palabras de su madre resonaron en su corazón. La bondad es una riqueza que nadie puede robar. Y esta vez, Emily supo que era